Buenos días, niños. El día de hoy vamos a trabajar el área de personal social. Nuestro tema para hoy es el Tahuantinsuyo, organización política y social. Nuestro propósito, analizar la organización política y social del Tahuantinsuyo. Aquí podemos observar el mapa del Tahuantinsuyo. ¿Sí? El Tahuantinsuyo, el nombre Tahuantinsuyo significa 4 regiones del sol. Fue el territorio del imperio de los incas. Su capital fue el Cusco. Durante el reinado de Pachacútec, el Tahuantinsuyo se dividió en 4 regiones o suyos: Chinchaysuyo, Antisuyo, de color rosado, Contisuyo y Collasuyo. Como podemos observar en el mapa, ¿sí? El Tahuantinsuyo abarcaba casi toda esta franja de América del Sur. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a analizar, ¿sí?, cómo fue su organización política y social. Dentro de la organización política en el Imperio Incaico tenemos a las siguientes autoridades. El Inca era la máxima autoridad del Imperio Incaico. Ejercía un gobierno absoluto porque su voluntad era ley y nadie podía contradecirle. Asimismo, su gobierno también era teocrático porque recibía de su padre, el dios Sol, el mandato de gobernar. Era considerado un ser sagrado, objeto de culto y adoración. La Mascaipacha y la Tiana eran los símbolos de poder que distinguían al Inca de sus súbditos. El Inca llevaba sobre la frente una Mascaipacha roja que era el símbolo más importante de su autoridad. Asimismo, era transportado en una tiana o asiento que se colocaba sobre unas andas o literas. El Consejo Imperial, integrado por los jefes de los 4 suyos. El Consejo Imperial tenía como misión principal la de asesorar al Inca en la solución de los múltiples problemas del imperio. El Consejo Imperial también contribuía con la creación de leyes y la estructuración del plan de gobierno imperial. El Apunchik era el gobernador de las provincias. Tenía funciones administrativas y políticas, pero sobre todo funciones militares, pues estaban a cargo de las tropas del ejército. El Apunchik vigilaba el pago de los tributos. Asimismo, supervisaba la construcción y el funcionamiento de las obras públicas. El Tuco Iricoc significa el que todo lo ve y todo lo oye. El Tuco Iricoc era el visitador imperial que recorría todo el territorio para informarse sobre el desempeño de las autoridades y el correcto cumplimiento de las leyes. En caso de detectar algunas irregularidades, injusticias o abusos, estaba facultado para imponer sanciones. A su regreso al Cusco, informaba al Inca de todo lo observado. El Quipu Camayoc era el experto en el manejo de cuentas y estadísticas a través de la lectura de los quipus. El quipu era un sistema de nudos y cuerdas que permitían llevar la contabilidad de la producción y otros aspectos. Los curacas eran los jefes de los ayllus, intermediarios entre el Inca y la comunidad. Los curacas eran los responsables del cobro de los tributos, vigilar el cultivo en las tierras del Sol y del Inca, organizar la mita, dirigir ceremonias religiosas. Asimismo, actuaban como jueces sancionando a los culpables con azotes. La sociedad incaica se caracterizó por estar dividida en sectores sociales. En la cima de la pirámide social se encontraba el Inca. Le seguía la nobleza y por último el pueblo. El Inca. El Inca era la máxima autoridad política y religiosa del Tahuantinsuyo.
se le consideraba hijo del sol. A nivel económico, el Inca organizaba a la población para obtener recursos y realizar grandes obras públicas. A nivel religioso, el Inca celebraba los rituales más importantes, pues era el mediador entre los dioses y los hombres. En el aspecto político, el Inca se encargaba de ampliar los territorios del imperio a través de alianzas o guerras. Al asumir el mando, el Inca se casaba con su hermana, pero también podía casarse con mujeres de otros grupos étnicos para entablar alianzas. La nobleza se dividía en nobleza de sangre y nobleza de privilegio. La nobleza de sangre. Cada inca fundaba su familia o panaca, que estaba compuesta por la colla o esposa principal, sus esposas secundarias, sus hijos y demás descendientes. Estas panacas poseían un gran poder político, ya que de ellas se elegía al auqui o heredero del trono imperial. A los nobles de sangre se les llamaba orejones, porque usaban unas enormes orejeras como símbolo de poder. De la nobleza de sangre salían los altos funcionarios del imperio como gobernadores, generales, sacerdotes, entre otros. La nobleza de privilegio. Sus miembros no pertenecían propiamente a la familia real, pues procedían del pueblo. Sin embargo, habían alcanzado la condición de nobles debido a los importantes servicios prestados al Estado, como en las guerras o la realización de grandes obras públicas. También conformaban la nobleza de privilegio los reyes y curacas sometidos. El pueblo se dividía en 3 grupos: los jatunrunas, los mitimaes y los yanaconas. Los jatunrunas. Los jatunrunas conformaban la población mayoritaria del imperio. Se dedicaban a la producción agrícola, ganadera y artesanal. Los jatunrunas pagaban tributos en forma de trabajo. El Estado destinaba a los jatunrunas a la construcción de grandes obras públicas y al ejército. Los jatunrunas vivían agrupados formando parte de los ayllus. Los mitimaes eran indígenas enviados por el Inca para poblar o colonizar los nuevos territorios conquistados, así como para difundir la cultura incaica. Habían mitimaes que por su rebeldía eran desterrados a zonas distantes de su lugar de origen. Los yanaconas. Los yanaconas no eran considerados ciudadanos y por ello carecían de todo derecho. Los yanaconas llevaban vida de criados perpetuos y su condición era hereditaria. Conformaban el grupo de los yanaconas los prisioneros a quienes se les había perdonado la vida y la gente de mala conducta que no se había hecho acreedora del respeto de los demás. Muy bien, chicos, después de haber escuchado entonces la explicación de la organización política y social del Tahuantinsuyo, tu trabajo ahora es copiar la sistematización en tu cuaderno de personal social y desarrollar la ficha práctica y de extensión que te adjunto en el aula virtual. Muy bien, chicos, ahora entonces vamos a trabajar cómo fue la organización económica del Tahuantinsuyo. La economía del Tahuantinsuyo tuvo como base sólida en la agricultura, que fue la actividad principal, sobre la cual se basaba toda la economía del incanato. Utilizaron diferente tecnología agrícola, emplearon diferentes técnicas agrícolas, utilizaron como fertilizante el guano de diferentes aves, como también de los auquénidos.
Cultivaron grandes extensiones de tierras y aprovecharon al máximo el suelo, por lo que vencieron dificultades geográficas y climáticas, gracias a la construcción de andenes, camellones y canales. Aquí podemos ver en las imágenes los andenes, ¿verdad? Que era cómo ganaban espacio a las grandes laderas o cumbres para poder sembrar. Los camellones también, que eran montículos de tierra entre el agua, ¿no? Y utilizaban la humedad del agua para poder sembrar sus productos agrícolas. La economía del incanato, ¿no? También se basó en las relaciones de solidaridad. O sea, entre todos se ayudaban. Había una ayuda mutua, ¿no? Entre todos las personas del Tahuantinsuyo. Técnicas agrícolas. A ver, hemos dicho anteriormente que se utilizaron los andenes, los camellones y los canales. Vamos a ver estas tres técnicas agrícolas. Los andenes. Aquí podemos ver, ¿sí? Andenes incas, que fue un sistema tipo graderías que los incas construyeron en las faldas de los cerros para ganar tierras de cultivo. Y estas tierras pues eran regadas, ¿no? Por la lluvia. Luego, los camellones. Aquí tenemos en esta imagen, ¿no? Esta técnica de los camellones. Eran montículos de tierra sobre agua que mantenían los cultivos en la superficie. Y también esta agua que rodeaba a estos montículos de tierra, pues le daba la humedad necesaria para el cultivo de los productos. Y tenemos también las holladas. Eran excavaciones en lugares desérticos y arenosos para aprovechar la humedad del subsuelo. Esa también fue otra técnica agrícola. Herramientas de labranza. A ver, ¿qué herramientas utilizaron para poder construir, ¿no? Para poder hacer los andenes, para poder hacer los camellones, ¿no? ¿Cuáles eran estas herramientas? La chaquitaclia, aquí, miren. La raucana, la chira o sichira, que era tipo una pala, ¿no? Guarmijpananan, aquí es otra herramienta de labranza, la cupana y la guairasca. Entonces, estas son algunas de las herramientas de labranza que utilizaron para poder realizar la agricultura. Sabemos que la agricultura fue la base de la economía inca, ¿sí? Fue la base de la economía del Tahuantinsuyo. ¿Qué productos agrícolas generalmente cultivaban? La papa, el camote, la oca, esto en cuanto a tubérculos, ¿no? El maíz morado, los frijoles, la kiwicha, el maní, la palta y otros productos más, ¿no? Formas de trabajo. A ver, en la economía inca hubo 3 formas de trabajo, ¿sí? El trabajo también era obligatorio, ¿sí? El trabajo era obligatorio. Una forma de trabajo era la mita, ¿ya? Está realizada por los habitantes del Tahuantinsuyo para construir grandes obras del Estado, como centros administrativos y andenes. Entonces, este trabajo de la mita era el trabajo forzado para beneficio del Estado y en obras de bien común, ¿no? Como por ejemplo la construcción de centros administrativos o de algunos andenes, pero esto para el Estado. Era el trabajo que realizaban las personas del pueblo para el Estado. Se realizaba un trabajo por turnos en un tiempo corto y este trabajo lo realizaban los varones entre 25 y 50 años. ¿En qué consistía el trabajo para el Estado? En realizar caminos, tambos, puentes, fortalezas, templos, acueductos, entre otros, ¿no? Esa es la mita.
el trabajo que realizaban en beneficio del Estado, ¿sí? En beneficio de la nobleza, ¿no? Otra forma de trabajo dentro del Tahuantinsuyo fue la minca. Era efectuada, este tipo de trabajo era efectuado por los miembros de un ainu, o sea, de una familia, de una comunidad, ¿no? Para construir una obra en beneficio del pueblo, como un puente o un camino. Era el trabajo comunitario y obligatorio. Se sembraban las tierras del Inca y del Sol en beneficio del Estado y la religión. Entonces, otro tipo de trabajo fue la minca. En primer lugar hemos visto la minca, y tenemos también otro tipo de trabajo, el aini. ¿Sí? El aini era practicado por los miembros de una familia en beneficio de uno de ellos. Así que aquí se practicaba la reciprocidad, ¿no? Hoy te ayudo y mañana tú me ayudas, ¿sí? Era recíproco. Por ejemplo, al colaborar, ¿no? En el techado de su casa, en levantar de repente su casa de alguno de los miembros de la familia, ¿no? Entonces, el AINI era el trabajo individual o colectivo de ayuda mutua, ¿sí? Es por eso que les indicaba que la economía inca se basó también en las relaciones de solidaridad, de ayuda mutua. Se ayudaban entre vecinos, ¿sí? Con un cargo de reciprocidad, ¿no? Lo que les indicaba. Era el trabajo de todos los integrantes útiles del Ayllu, considerado como un gran esfuerzo colectivo en beneficio de la comunidad. Y se efectuaba en las tierras del pueblo, el Ayllu, ¿no? Muy bien, entonces 3 formas de trabajo, la mita, la minta y el Ayllu. Características del trabajo. ¿Cómo fue el trabajo durante la época del Tahuantinsuyo? El trabajo fue fundamental, pues constituía la única manera de dar tributo y generar riqueza. El trabajo en el Tahuantinsuyo era obligatorio. Todos tenían que trabajar sin distinción de clases. También era equitativo, porque cada persona trabajaba de acuerdo a su capacidad. Y era alterno, porque existía periodos de descanso y variación en el trabajo. ¿Sí? Esas son las principales características del trabajo durante la época del Tahuantinsuyo. Fue fundamental, era obligatorio, era equitativo y era alterno, ¿no? Porque también había tiempos de descanso. Principios del Tahuantinsuyo. En cuanto a la economía, ¿no? Uno de los principios es la reciprocidad. Esta ayuda mutua, ¿no? Que había entre los miembros de los ayllus y también de la familia. La reciprocidad era uno de los principios de la economía inca. Era el intercambio mutuo de bienes o servicios entre miembros de una comunidad o comunidades. Y la redistribución consistía en entregar el trabajo al Estado a cambio de bienes que se redistribuían a todos los ayllus. Generalmente ese intercambio era alimento, ¿no? Alimento para los ayllus, para las familias. La reciprocidad se daba de 2 maneras. Una reciprocidad asimétrica, cuando un curaca recibía más de lo que daba un hatun runa, ¿sí? Cuando un curaca recibía más de lo que daba un miembro del pueblo, ¿no? Y una reciprocidad simétrica, que era el intercambio de bienes entre personas de la misma clase social. Distribuciones de las tierras agrícolas. Las tierras en el Tahuantinsuyo se asignaban a las familias, ¿no? Tierras asignadas, chacras entregadas a las familias. Luego, tierras comunales. Eran las tierras designadas a la comunidad. Luego tenemos las tierras del Estado, destinadas al consumo de la nobleza inca, y las tierras del Sol, destinada al culto del dios Sol. También en el Tahuantinsuyo se desarrolló la ganadería. También fue una fuente de riqueza.
¿no? Los Ayllus, que poseían llamas y alpacas, eran considerados ricos, ¿sí? Los incas supieron aprovechar los recursos que brindaban los camélidos sudamericanos, como la llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña. La ganadería se basaba principalmente en la crianza de camélidos americanos, ¿no? Como les decía, las llamas y las alpacas, generalmente. Además usaban productos de 2 camélidos salvajes, como el guanaco y la vicuña, ¿sí? Muy bien, chicos, hasta aquí entonces la explicación del tema del Tahuantinsuyo, tanto en su organización política, social y económica. Tu trabajo ahora es poder copiar la información y desarrollar la ficha práctica que te envío en el aula virtual y el formulario como trabajo de extensión. Manos a la obra, chicos, a trabajar.